Muy buen día, vamos a comenzar. Tenemos mucho material para ver hoy, entonces vamos. Segundo Samuel, clase 4, para refrescar un poco la memoria de la semana pasada. Vimos Isboset, que fue asesinado por dos hombres que después llevan su cabeza a David, creyendo que sería momento para pedir una recompensa, y la recompensa es que David lo mató en venganza por la muerte de Isboset, que está en su cama durmiendo. Y no es venganza personal, vimos que eso está prohibido, que Dios dice que suya es la venganza, entonces aquí la explicación muy fácil. David simplemente está implementando la justicia que Dios exige en su ley para asesinato premeditado. Está indicado por lo menos dos veces, el que mata con propósito tiene que morir. Fin de la historia. David es coronado rey de todo Israel. David ataca Jerusalén a través de un túnel de agua. No es la primera vez que David va a Jerusalén. Había visitado Jerusalén años antes con la cabeza de Goliat en la mano y lo dejó en una estaca afuera como advertencia para los jebuseos en Jerusalén. David es un tipo de Jesús. Vamos a ver después más de tipos y antitipos. Goliat es un tipo de Satanás. El rey Hiram de Tiro construye un palacio para David. El punto ciego de David, como siempre, las mujeres. Los filisteos atacan dos veces y donde terminamos la semana pasada, David vence a los filisteos en dos grandes batallas usando dos estrategias diferentes de Dios. Vimos que los mismos filisteos atacaron de la misma forma en el mismo lugar y Dios dijo, esta vez de esta forma, la segunda vez de otra forma. Y no tenemos que asumir que porque Dios contestó tu oración de una forma, siempre va a contestar la misma oración de la misma forma. A veces Dios tiene su propósito para contestar de forma diferente. Y ahora, 2 Samuel 6, 1 al 3. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo. Y uno piensa, va con todo el ejército, probablemente está preparando para otra batalla más contra los filisteos. Pero no es así, nada que ver. Tiene todo el ejército, pero para un propósito más importante. Lo que va a hacer es Para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. va a rescatar el arca del pacto. Y quizás está pensando, pero ¿dónde está el arca? ¿Y por qué necesita ser rescatada? Ahí tenemos que rebobinar la cinta bastante. En 1 Samuel, al inicio, los filisteos capturan el arca y lo llevan a paseo por todo Filistea. En cada lugar va causando problemas. Se acuerda que causó una plaga de ratas en un lugar y una plaga de tumores en otro, y sus dioses terminaron al piso haciendo reverencia frente al arca. Causó miles de problemas ese arca. Y ahora en 1 Samuel 6, 1 y 2, El arca del Señor estuvo en territorio filisteo 7 meses. Entonces los filisteos convocaron a los sacerdotes y a los adivinos para preguntarles, ¿qué vamos a hacer con el arca del Señor? Díganos de qué modo hay que devolverla a su lugar. teníamos que deshacernos de esta cosa. Entonces lo que decidieron fue ponerlo en un carrete de bueyes. Encontré bueyes con cuernos, pero realmente eran vacas, según la Biblia. Entonces, estos cuernos no están, son vacas. Pusieron el arca en ese carrete con un cofre que tenía tumores hechos de oro y ratas hechos de oro. Una forma rara de obsequiar. Aquí está la maldición. Y solamente dejaron que las vacas la lleven a donde sea. No guiaban las vacas. Pusieron la vaca en el camino y dijeron, anda. Primera de Samuel 6 del 11 al 12. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas deciden por su cuenta llevarlo. ¿A dónde? Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes,
Y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. sin ser guiado. Es raro con las vacas. Las vacas generalmente van dando círculos, pero aquí siguen el camino derecho a Bet-Semes. Bet-Semes, ¿dónde está? Bueno, el arca en ese momento está aquí en Necrón, en Filistea, y va a Bet-Semes, que significa casa del sol, que está en Israel. Y esa distancia es más o menos 25 kilómetros. Ahí van las vacas, directo por el camino, sin guía, sin nadie. Bueno, con alguien guiando la guía, pero ningún humano. Y llegan por ese camino y llegan a este pueblo de Bet-Semes. ¿Qué hacen los israelitas en Bet-Semes con el arca cuando lo viene llegando? 6, 13, 15. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Ahí están regocijando, ahí viene el arca. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Hicieron bien, sacrificio. Ahora, en 2019, recién hace 6, 7 años, se encontró algo muy curioso en las ruinas de una casa junto a un campo en Bet-Semes. Esto es Bet-Semes hoy. Se ve que no era un pueblo muy grande. Campo alrededor y había un par de casas por aquí y por allá. Y dentro de las ruinas de una de esas casas, los arqueólogos descubrieron algo muy interesante, una piedra grande. Y eso es muy raro en Israel. Y esa piedra, ahí está, un acercamiento. Aquella gran piedra está mencionado 3 veces en esta escritura como si fuera muy importante. La tercera vez dice, y la gran piedra donde depositaron el arca del Señor permanece hasta el día de hoy como testimonio en el campo de Josué de Bet-Semes. Entonces, dan mucha importancia a esta piedra, donde esta piedra que está aquí se supone que es la piedra donde estaba el arca. Los arqueólogos dicen que es ideal. Ahora puede pensar que, bueno, no, eso fue una piedra de la cocina, mesas de cocina o mesas de living, pero los israelitas no usaban mesas de piedra. Esto es insólito. Es casi como si alguien hubiera construido una casa alrededor de la piedra. La piedra estaba, no era parte de una casa, estaba ahí en el campo, según la Biblia, y de repente los arqueólogos encuentran que está con esta sala alrededor. Es casi como una sinagoga, pero no había sinagoga en Israel en ese momento. Las sinagogas no aparecen hasta 500 años después. Entonces, esto es muy curioso. Esta piedra que está ahí solo, rodeado de esta banca, como están adorando algo, están mirando algo. Y las dimensiones son perfectas para ser una base del arca. Ahí tenemos las dimensiones. 134 centímetros de largo, 75 de ancho, y el arca puesto sobre tiene 115 centímetros de largo y 46 de ancho. Cabe perfectamente en esa piedra. Con ese cofre, con las joyitas, también hay espacio para eso. Entonces, esa es la suposición de los arqueólogos, que esa piedra es la piedra donde reposó el arca cuando estaba en Bet-Semes. Me encanta la arqueología en Israel. Siempre van encontrando cosas nuevas y cosas que encajan perfectamente con la Biblia. Ocupan la Biblia para encontrar cosas. Y esta mesa de piedra es única. Hasta la fecha no se ha encontrado nada similar en todo Israel, excepto en alguna sinagoga. Pero como dije recién, la sinagoga no existía en este momento, porque tenía el tabernáculo, después el templo. Las sinagogas solamente existen después del exilio, cuando ya no hay templo y los judíos necesitan un lugar donde congregar. Entonces, en este tiempo no había sinagoga. Es una piedra grande, insólita. Pero algo pasó. 6:19 al 20. Algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor, y Dios los mató. Así de simple.
Fueron 70 los que perecieron. Y uno dice, ¿qué? ¿Murieron solamente por mirar adentro del arca? Sí, murieron por eso, por no mostrar la debida referencia y respeto para las cosas de Dios. Y por no obedecer la ley. Esas son las dos razones. Y uno dice, qué cruel. No, no es cruel. Es la ley y es justicia. El arca es el objeto más sagrado y santo de todo Israel. No hay nada más santo que el arca. Incluso la Biblia dice que la presencia del Señor reposó sobre los dos querubines que están en la tapa del arca. Esto es la presencia misma de Dios. Y estos hombres ponen nada mejor que, ¿qué hay adentro aquí? Falta de reverencia para el Señor. Referente al arca, la ley de Moisés dice específicamente, no tocarán cosas santas, no sea que mueren. O sea, están advertidos en en la misma ley. En Números 4:15 dice eso, otra parte también. Solo los varones de una sola familia levita específica podían atender el arca. Vamos a ver ese punto después, pero ten en cuenta, en todo Israel, una sola familia podría acercar al arca. Estos hombres de Bet-Semes deberían haberlo sabido porque está en la ley. Y la ley estaba bien conocida en esos tiempos. Incluso, irónicamente, dentro del arca estaban las tabletas originales de la ley. Lo que Moisés bajó del monte, ahí estaban, dentro del arca. Y muy irónicamente, probablemente fue lo último que vieron antes de morir. Abrieron el arca, vieron la ley. ¡Pum! Triste, sí, pero justo. Algo interesante, algunas traducciones no dicen aquí que murieron 70 personas, sino que murieron 50.070. No sé si aquí dice tu Biblia, puede ser 50, puede ser 50.070. Los expertos todavía están debatiendo esta discrepancia, pero el hebreo original está redactado de manera extraña. Algunos manuscritos dicen 70, otros dicen otra cosa. Dicen, Yahvé mató a 70 hombres y 50.000 personas. O sea, los hombres no son personas o las personas no son hombres. ¿Por qué nombre dos cosas, 70 y 50.000? Y también lo tiene al revés. Los hebreos como nosotros no decimos 6 y 20 y 300 y 4.000. Decimos 4.300, 620. Es como de mayor a menor. Lo mismo en hebreo, excepto acá. Aquí empieza con menor, 70 y después 50.000. Está muy enredado gramáticamente, como no tiene sentido lo que tiene 50.000, 70. Ahora, la teoría más convincente es que al abrir el arca murieron 70 hombres en el momento, los que están ahí mirando dentro. Pero eso se desató una plaga que mató a 50.000 personas más en todo Israel. Esa es la teoría, no hay cómo comprobarlo, pero es una explicación lógica, sólida. Pero si lo ven en hebreo, es 70 hombres y 50.000 personas. ¿Qué dice ahí? Que aparecen unos cuantos manuscritos de hebreo. La mayoría de los manuscritos de hebreo dicen 70 hombres, 50.000 hombres. Tal vez el texto se deba entender como el Señor mató a 70 hombres y a 50 bueyes. Otro que no había escuchado. Ahora, hay que tener claro que en ese momento Bet-Semes es un pueblo chico. No tenían 50.000, quizá 1.500 como mucho, dicen los expertos. Bueno, vimos esa foto de arriba, ese pequeño pueblo no tenía 50.000 hombres. Entonces, hay una discrepancia, hay explicaciones, no es gran cosa, pero es uno de esos cosas que hay que saber que a veces hay diferencias en la Biblia. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Primero, reconocen el problema. 19 a 20. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. Y los habitantes de Bet-Semes dijeron, el Señor es un Dios santo. ¿Quién podrá presentarse ante él? Ahí está. Reconocieron el problema. Dios es santo. Y los que se atrevieron a abrir no entendían la santidad de Dios y no mostraron la reverencia y respeto debido a Dios. Dios es santo. Yo creo que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta eso. Dios es santo.
es todopoderoso, es justo. Hay que tener más reverencia para las cosas del Señor. Pensaban, estos hombres que murieron, que el arca sagrada de Dios era solo una caja común y corriente y sintieron curiosidad por lo que contenía. ¿Qué hay adentro? Mala idea. No tenían respeto alguno por Dios. Esa es la base del problema aquí. Los sobrevivientes reconocieron rápidamente el grave error de los culpables, pero no sabían qué hacer al respecto. Ahí está el arca, no se puede tocar, no se puede abrir. ¿Qué vamos a hacer con eso? Deciden deshacerse del arca, tal como los filisteos. ¿Y a dónde podríamos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Quieren deshacerse, quieren enviarlo a otro lugar. ¿Qué hace entonces? Capítulo 7, 1 y 2, estamos en 1 Samuel todavía. Y vinieron los hombres de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina, y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Ahí está, Kiriat Jearim hoy. Sigamos leyendo. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. ¿Dónde terminó el arca en este pueblo? En la casa de Abinadab, en la colina. Bueno, ahí está la colina. Hasta hoy día existe la colina. Incluso ahí tiene una foto como más del aire. Obviamente la casa de Abinadab no está hoy en día. Ha sido reemplazado. Ahí tiene como de un avión arriba, la colina. Su casa no existe. Ha sido reemplazado por una iglesia y un convento y más cosas, obviamente porque el lugar sagrado. Ahí estaba el arca. ¿Y cómo hacen las personas? Lugar santo, ¿qué hacemos? ¿Preservamos? No, ponemos una iglesia encima de la misma posición. Bueno, eso parece que lo que hicieron acá. Pero también hay terrazas muy antiguas que rodean esta colina, de piedras muy antiguas, de hace 3.000 años atrás, dicen. Y en la terraza más alta, en 2017, se descubrió una gran plataforma de piedra en la terraza más alta. Quizás fue la base para el arca, no hay más evidencia, los arqueólogos nuevamente están adivinando, pero una vez más, no hay otra explicación por esa plataforma. Quizás el arca también reposó sobre esa plataforma. ¿Y qué pasó con el arca después de que lo trajeron de Bet-Semes y lo pusieron aquí en Kiriat Jearim? Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Esa frase es como una clave. ¿En qué momento de 1 Samuel todo Israel añoraba al Señor? Al inicio del ministerio de Samuel. O sea, esto fue mucho antes de que David fuera coronado rey, incluso antes de Saúl. El arca llegó y reposó aquí, en esta colina. De hecho, el propio texto dice que el arca permaneció ahí durante 20 años, solo hasta el pueblo añoraba al Señor, cuando Samuel comenzó su periodo como juez. Después Samuel reinó mucho tiempo, no reinó, pero gobernó mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo. La Biblia no dice. Los expertos dicen por lo menos 25 años, quizás 30, quizás 40, quizás más, quizás menos. No sabemos, pero mucho tiempo. Saúl reinó después otros 40 años, algo de eso traslapando con Samuel. Y David esperó 15 años a ser coronado. Entonces ha pasado muchísimo tiempo. En total, el arca del pacto quedó en Kiriat Jearim, en la casa de Abinadab, durante por lo menos 75 años. Y algunos expertos sacan la cuenta de otra forma y llegan a 92 años. Ahí estaba el arca parado en la colina, en la casa de este tipo afortunado. Y ahora David va a buscarlo. Todo eso fue una vuelta larga para explicar por qué David tenía que ir a rescatar el arca. Entonces volvemos a leer el mismo versículo que vimos recién, 2 Samuel 6, 1 al 3. Una vez más, David reunió los 30.000 soldados escogidos de Israel. Con estos soldados y todo su ejército, partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca su nombre, el nombre del Señor de los ejércitos que reina entre los querubines. Balá de Judá es otro nombre para Kiriat Jearim y sabemos eso por 1 Crónica 13. Mismo lugar, dos nombres. 6, 4 a 5.
Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y llevan celebrando. Me encanta David. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Celebración porque el arca por fin está llegando a casa. Pero de repente sucede algo extraño. Segunda de Samuel 6, del 4 al 5, cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron, y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. ¿Qué? Qué injusto, pensamos nosotros. Quizás siente lástima por Usa. Estaba tratando de ayudar. Vio que el arca está tambaleando y Dios lo mata. ¿Por qué Dios lo mató si estaba haciendo algo bueno? Bueno, ahí está el problema. Lo que está haciendo no era bueno. Parece que en los muchos años que el arca estuvo ahí en la colina, en la casa de Abinadab, Israel había olvidado la lección aprendida por los hombres de Bet-Semes. No se juega con el arca del Señor. Los de Bet-Semes aprendieron, Dios es santo. Los de Bet-Semes habían aprendido esa lección, pero Usa no lo tomó en cuenta. No tocarán cosas santas, no sea que mueren. Números 4:15. Se supone que los hombres de Judá siempre tenían que conocer la ley, sabía, pero no lo tomó en cuenta en ese momento. Sigamos, versículo 8. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Fácilmente, Pérez Usa quiere decir estallado contra Usa. Sigamos. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Segunda de Samuel 6:10. Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom Geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom Geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Otro paso más en este largo viaje de regreso del arca de este Filisteo Israel. Fue capturado 75, 90 años antes y ahora está tomando una vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Y aquí está parado nuevamente en el camino con David, no puede llegar a su hogar. ¿Qué pasó aquí entonces? Breve análisis. ¿Por qué mató Dios a Usa? En una sola palabra, reverencia. Otra vez reverencia. Tal como los de Bet-Semes, Usa no mostró la debida reverencia por las cosas de Dios. No reconoció su santidad. Este capítulo enfatiza mucha la santidad de Dios. Dios, tenemos que entender quién es Dios y tener la reverencia y respeto que merece. Esta es una de las pocas ocasiones donde David no consultó a Dios referente a qué hacer, ni cómo hacerlo. David decidió por su cuenta rescatar el arca de esta forma sin consultar a Dios. Es raro en David, pero después vamos a ver que es así. David admite, esto, casi en tanta palabra, no consulté a Dios. Afortunadamente para nosotros, Dios no castiga a las personas hoy en día por falta de reverencia. Si fuera así, estamos todos fritos. Qué bueno, Señor, gracias por tu misericordia. No quiero terminar como Usa. Aún así, nunca debemos olvidar el comando del Señor. Levítico 11:45. Pues yo, el Señor, soy quien te saco de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Por lo tanto, sean santos porque yo soy santo. Instrucción de Dios para nosotros. Yo soy santo, por lo tanto, ustedes deben ser santos. Sean santos porque yo soy santo. Hoy en día simplemente no comprendemos el significado real de esto. ¿Cómo que ser santo? ¿Cómo puede ser yo ser santo? La palabra santo en hebreo es kodesh, quiere decir simplemente separado o apartado. Pero es mucho más que solo eso. ¿Separado de qué? Esa es la pregunta.
separado del mundo, del pecado, de inmundicia, de la suciedad o simplemente de las distracciones que llevan nuestra atención a otras cosas y no a Dios. Todo lo que no es Dios, tenemos que ser separados de todo lo que no es Dios y enfocarnos y dedicarnos 100% al Señor. Algunos creen que en aquí ser santo quiere decir que tenemos que ser perfectos. Imposible, no dice eso. No podemos ser perfectos. En toda la historia vivió un solo hombre perfecto y lo crucificaron. Nosotros no podemos ser perfectos. No es el significado de ser santo. Lo que sí significa es que debemos esforzarnos al máximo por eliminar toda impureza y pecado de nuestra vida. Todo aquello que el mundo ama y tenemos que vivir una vida separada de todo eso, dedicado a Dios y enfocado en Dios. Eso es ser santo. Pensar solamente en las cosas de Dios. Actuar solamente según lo que dice Dios. Hay un versículo en Colosenses que dice básicamente eso, 3, 23, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Eso está hablando de trabajar y beber y comer, pero tiene que ver con toda tu vida. Vivir tu vida como para el Señor, no para uno mismo. Entonces, ¿cómo deberían haber movido el arca? Si eso hicieron el intento en el carro y ¿cuál era la manera correcta y santa de mover el arca? Dios ya había dado instrucciones muy claras y específicas unos 500 años antes. Primero, instrucciones de cómo construir el arca en Éxodo 25, 12 al 14. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Para llevar el arca. Esos 2 varas son para levantar y llevar caminando, no en un carrete de bueyes. Y segundo, Dios había dado instrucciones precisamente a cómo mover el arca. En números 4, 5 y 14, 15. Cuando los israelitas deban ponerse en marcha, Aarón y sus hijos entrarán en el santuario y descolgarán la cortina que lo resguarda, y con ella cubrirán el arca con las tablas del pacto. Sobre el altar pondrán todos los utensilios que usan en su ministerio: braseros, tenedores, tenazas, tazones y todos los utensilios del altar. Luego lo cubrirán con piel resistente y le colocarán las varas para transportarlo. Tapado con la cortina del santuario, con las varas para llevarlo. O sea, no en una carreta de bueyes, sino a pulso. Dios también establece quién podría moverlo. ¿Se acuerda que antes yo había dicho que hay una sola familia en todo Israel que está permitido mover el arca? Ahí está. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos sus accesorios, los israelitas podrán ponerse en marcha. Entonces vendrán los coatitas para transportar el santuario, pero sin tocarlo para que no mueran. También transportarán los objetos que están en la tienda de reunión. Ahí está. Dice claramente, solamente los cohetitas podrían mover el arca y solamente al hombro usando las varas. Esa es la forma de trasladar correctamente el arca. Vendrán los cohetitas. ¿Quiénes son los cohetitas? Fácilmente, número 3:19. Estos son los hijos de Leví, por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Son hijos de Leví, son levitas, son sacerdotes. Solamente esa familia puede mover el arca, pero aún así ellos mismos no pueden tocarlo, sin tocarlo para que no mueran. O sea, nadie puede tocar el arca, ni siquiera los sacerdotes, ni siquiera los que están autorizados por moverlo. Nadie. Por eso murió Usa. Primero, el arca no debería haber estado en una carreta de bueyes. Segundo, no era cohetita, levita ni sacerdote. Y tercero, no debería haberlo tocado en absoluto. Esa es la razón, básicamente. Uno dice, bueno, pobre Usa, pero él no lo sabía. No es justo castigar a alguien por algo que no sabe.
Bueno, trate de decirlo eso al juez en el tribunal de hoy. Su señoría, yo no sabía que era ilegal robar el banco. Eso no es defensa válida en ningún corte, en ninguna parte del mundo. La falta de conocer la ley no es excusa. Incluso cuando llegues al juicio final, decir que no sabías acerca de la ley de Dios no salvará del infierno. Claro, es fuerte. Y como dijo el pastor la semana pasada, no quiero pensar que existe el infierno. No me gusta esta idea de concepto, pero está en la Biblia. Existe. Y muchos cristianos no quieren hablar del infierno, pero es realidad. Los que no van al cielo van al infierno. Y llegando allá no puedes decir, no sabía de Dios, no sabía de su ley. ¿Qué va a decir Dios? Ok, entonces bienvenido al cielo, porque Dios es justo. Es amor, sí, misericordia, sí, pero también es Dios de justicia. Romanos 1, 18 al 20. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Nadie puede llegar al cielo y decir, no sabía. Solamente hay que mirar arriba, mirar las estrellas, mirar un bebé recién nacido, mirar las plantas, las flores, mirar la naturaleza. Dios existe. Nadie tiene excusa. Pero ¿qué dice aquí? ¿Qué es lo que se está revelando y contra lo cual nadie tiene excusa? La ira de Dios viene revelándose contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, de modo que nadie tiene excusa. Es fuerte, como dice Olga, pero es la Biblia. Es el mensaje incluso del Evangelio, está aquí. No nos cuesta hablar del infierno, del castigo eterno, es bíblico. Desafortunadamente es así. No hay forma de evitar la ira de Dios, ninguna excusa es válida porque Dios mismo se ve claramente en toda la creación. Ignorancia de la ley de Dios no te salvará de su ira, del mismo modo que no salvó a Usa. No sabía quizás y tocó el arca y murió por no saber. Tiempo después, David hace otro intento de mover el arca y esta vez lo hace de la forma correcta. Ahora se ha informado bien y lo sabemos en detalle por el pasaje paralelo en Primera Crónicas. Mucho de lo que hay en 2 Samuel está repetido en Primera Crónicas, informado de otra manera y con otro propósito, pero básicamente son los mismos eventos, los mismos personajes. En 1 Crónicas 15 dice, versículo 1 y después 11 al 13, David dispuso un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Luego dijo, solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que les sirvan por siempre. Luego David llamó a los sacerdotes y les dijo, como ustedes son los jefes de las familias patriarcales de los levitas, conságrense tanto ustedes como sus parientes. o sea, David ya sabe, se ha informado, quizás consultó a los sacerdotes, quizás leo la Biblia y ahora tiene claro, son solamente los levitas que pueden llevarlo. Pero aquí, primer orden de David, primera instrucción con respecto al arca, conságrense. No taparlo y poner la vara y no. Primero, conságrense. La misma palabra aquí en hebreo, kodesh, que quiere decir santo. Ahora está como verbo. Ser santo, sea santo. Básicamente háganse santo. Y una vez más, apartado del mundo. Ellos tenían una ceremonia que tenía que sacar la ropa, limpiarse con agua pura, poner vestido nuevo, pero también ofrecer sacrificios de pecado para consagrarse solamente para que puedan tomar el arca. Para que entendemos
con qué grado de reverencia trataron el arca del Señor. Antes de que los sacerdotes puedan siquiera acercarse al arca, deben ser santos, porque Dios es santo. Sigamos. Conságrense tanto ustedes como sus parientes, para que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que he dispuesto para ella. La primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios sobre cómo hacerlo. Por eso Él se enfureció contra nosotros. Ahí está. ¿Se acuerdan? Yo había dicho antes que David reconoció su falta. Ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios sobre cómo hacerlo por la primera vez. Y por eso Usa murió, porque David cometió un error de no consultar a Dios. Una lección para nosotros: si no sabes cómo hacer algo en tu ministerio o cómo usar tu don, todos tenemos un don, eso tiene claro, ¿no? Todo y cada uno, cada creyente tiene por lo menos un don. 1 Pedro 4:10 creo que es: ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Ese don, si no sabe usarlo, si está en un ministerio y no sabe cumplir el ministerio, no adivina, consulta a Dios, busca la respuesta en la Biblia o pregunta a alguien que sí sepa. Aprende de David. Ok, 3 meses después del primer intento, David hace otro intento mover el arca y esta vez lo hace de la forma correcta. Volvemos a 2 Samuel 6, 11 al 15. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom geteo, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Y se dio aviso al rey David, diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. Aprendido sacrificios. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Nota al hombro con las varas. Ahora no en carrete. Ya saben cómo hacerlo. A veces se piensa que David aquí está danzando desnudo ante el Señor. ¿Había escuchado eso, no? Algunas veces la gente tiene esa percepción, pero simplemente no es cierto. Aquí dice claramente, y estaba vestido con un efod de lino. Tenía ropa puesto. ¿Ok? ¿Qué es un efod entonces? Bueno, es parte del vestuario del sacerdote. Y eso está explicado completamente en Éxodo 24 y Éxodo 39. El efod es este delantal que ponen los sacerdotes y también los cantores y los líderes de canto, no solamente sacerdotes. Ese es el efod. David llevaba puesto el efod, pero sin el pectoral, que es esto. Solamente los sacerdotes llevan este que tiene 12 piedras preciosas, muy simbólicas, y no vamos a entrar en eso. Hay 4 prendas que usan los sacerdotes. El manto que va debajo del efod, aquí en este pasaje de 2 Samuel no dice si David está usando, pero por el texto paralelo en 1 Crónicas sabemos que es así. Dice 15:27, David estaba vestido con un manto de tela fino y después puesto un efod. Tenía las 2 cosas, David. O sea, está bien vestido, no es desnudo. También había una túnica que como una prenda de ropa íntima, ropa interior. Probablemente David no llevaba esto. Sería muy difícil danzar con eso. Y además no está mencionado ni en 2 Samuel ni en 1 Crónica. Probablemente no está usando. Pero por lo menos tenía el efod y el manto. O sea, David mostró la vida de reverencia y respeto por las cosas de Dios. Puede que danzara como loco, pero vestía correctamente y con respeto para la ocasión. Para ponerlo en términos modernos, no se vistió de camisetas, shorts y hawaianas en la presencia santa del Señor. Estaba vestido como corresponde. Pero en medio de todo esto hay un comentario curioso, capítulo 6, 16. Sucedió que, al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, la hija de Saúl, Mical, se asomó a la ventana y,
cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Oh, qué malo. Vamos a volver a eso en breve, pero primero David quiere completar el solemne acto de llevar el arca a su nuevo hogar. Eso veamos en versículos 17 al 19. El arca del Señor fue llevada a la tienda que David había preparado. Allí la instalaron y luego David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Otra vez, David tiene su prioridad correcta. El arca puesto, ¿qué hacemos? Sacrificios. Alabamos al Señor. David siempre está pensando en el Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. A cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, repartió pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. O sea, David bendice el arca, alaba al Señor, bendice el pueblo y ahora regresa a casa. Y sucede algo triste. Versículo 20. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: «Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas tal como lo haría cualquier persona vulgar». ¿Qué comentario? Su primera esposa hace un comentario mordaz y sarcástico y la respuesta de David es mordaz y sarcástica. No debería ser así un matrimonio. Comentario con dardos va, comentario con más dardos viene. Pero este es lo que sucedió aquí. Vamos a ver el comentario de David, 21 al 23. David le replicó a Mical: «Estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy distinguido». Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Comentario raro que está añadido ahí al final. No dice que eso de no tener hijos se debe a su falta de respeto por el ungido de Dios, pero de cierta forma lo implica. Es como la forma de insertar ese comentario justo después de cuando tiene esta pelea matrimonial y no tuvo hijos toda su vida. Queda muy claro el tema central, capítulo 6, santidad. Sin duda debemos tomar nota muy en serio de esto y esforzarnos para ser santos porque Dios es santo en todo lo que hacemos, especialmente en nuestra vida espiritual. En capítulo 7 hay un cambio dramático de tema. Este capítulo 7 es el clave de 2 Samuel y también uno de los capítulos clave para toda la Biblia. Es importantísimo entender este capítulo. El pacto entre Dios y David referente a la casa de David. Comienza con David mostrando una vez más su preocupación, reverencia y respeto por las cosas de Dios. Samuel 7, 1 al 3. Sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: «Mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas». Entonces Natán dijo al rey: «Ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo». Y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo: «Ve y di a mi siervo David: así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, hablé palabra a alguna de las tribus de Israel a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David
que así dice el Señor de los ejércitos: yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré líderes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en honor de mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que, cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Natán comunicó todo esto a David tal como lo había recibido por revelación. Wow, tremenda promesa de Dios aquí para David y para sus descendientes. Y son promesas eternas. Estas promesas de Dios a David son la base de la esperanza del Mesías, el Salvador y gran Rey permanente de Israel. Y también la base de nuestra esperanza para la vida eterna con Dios y el cielo nuevo. Quizás no se ve a primera vista, pero hay promesas aquí que son clave para el resto de la Biblia. La reacción de David a este gran anuncio es una de las declaraciones más hermosas y humildes de toda la Biblia, 16 al 20. Luego el rey David se presentó ante el Señor y dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, oh Señor y Dios, has hecho promesa a este tu siervo en cuanto al futuro de su casa. Tal es tu plan para con los hombres, mi Señor y Dios. ¿Qué más podría decir tu siervo David que tú no sepas, Señor mi Dios? Has hecho todas estas grandes maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y las has dado a conocer a tu siervo. Qué grande eres, mi Señor y Dios. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste grandes y asombrosas maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Estableciste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tú, Señor, fueras su Dios. Y ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a su casa. Cumple tu palabra para que tu nombre sea siempre exaltado y para que todos digan: el Señor de los ejércitos es Dios de Israel. Entonces la casa de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Señor de los ejércitos, Dios de Israel, tú le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una casa y por eso tu siervo se ha atrevido a hacerte esta súplica. Oh Señor y Dios, tú eres Dios y has prometido tanta bondad a tu siervo. Tus promesas son fieles. Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo, Señor y Dios, lo has prometido. Si tú bendices la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. Este capítulo es tan importante para tantas cosas en la Biblia que necesitamos verlo en mayor detalle. Comienzo con David dándose cuenta de que él estaba viviendo en una casa grande, lujosa, elegante, un palacio construido por otros, pero el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, está en una carpa. Y David dice: no, esto no es correcto. Yo aquí, el arca allá. La presencia de Dios no debería estar relegada a una tienda. Una vez más, se nota la reverencia de David por Dios y su cosa.
La sagrada arca de Dios debería estar en una casa aún mejor que la del propio David. David quiere construir para Dios un templo. Se acerca a Natán, el profeta, dice, tengo esta idea. Y Natán piensa que buena idea en su opinión personal. Da un consejo a David, adelante, pero no consultó a Dios primero. Haz lo que quieres, Dios está contigo, pero esa noche le habla a Natán y da su opinión en la forma de un largo mensaje que Natán debe entregar a David. Dios comienza recordándoles a Natán y David que él nunca ha vivido en ninguna casa. Todo el tiempo que está andando por Egipto, por el desierto, por Israel, nunca ha vivido en ningún tribu que construyó una casa. Tú me has de dedicar una casa en que yo more. Es casi un poco sarcástico, irónico el comentario de Dios. David, ¿realmente tú vas a construir una casa para mí? Luego de recordar a David sus humildes comienzos como pastor de ovejas y que él siempre ha estado con David, siempre guiando, orientando, preparando, enseñando a David, y ahora Dios ha hecho que David sea rey de todo Israel. O sea, del trabajo más humilde de todos, pastor de ovejas, al rey de Israel, gracias a Dios y sus bendiciones grandes. Dios promete entonces a David bendiciones aún mayores, tanto para él como para la nación, y también paz. Incluso, además dice que lo va a hacer más famoso que los grandes de la tierra. O sea, David será el más famoso de todos. Y creo que es así, ¿no? Todos conocemos a David, pero ¿quién más podría nombrar un rey que estaba ahí cerca en ese momento? Y ahora viene la fascinante profecía que cambiará la historia del mundo entero por completo para siempre. Básicamente Dios le dice, eso es paráfrasis mío, David, tú no me vas a construir una casa para mí, yo te voy a construir una casa para ti. Da vuelta la cosa. Esta promesa es grande, grande, grande. Obviamente Dios no está hablando de una casa física, David ya tiene una casa física, su palacio fue construido por otros. Así que se trata de otro tipo de casa. Hasta hoy en día, en la Biblia también la palabra casa puede significar linaje real, dinastía. Una serie de reyes de una sola familia con el reino traspasado de padre a hijo, generación tras generación. Es común hasta hoy en día. En Inglaterra, la familia real se llama la casa de Windsor. En Suecia tiene la casa de Bernadotte. En Mónaco, la casa de Grimaldi. Y años atrás en Escocia está mi favorita personal, la casa de Stuart. El problema es que ya no existe. Pero esas son casas reales, dinastía. Eso está hablando el Señor. Ahora, antes de entrar en los detalles de la profecía, es importante reconocer que se trata de una profecía de doble cumplimiento. ¿Había escuchado de eso antes? Algunos sí. En otra palabra, una sola profecía única, pero se cumple dos veces, en dos ocasiones diferentes y dos maneras diferentes. Una profecía, dos cumplimientos. Eso es bastante común en la Biblia, en profecías de los tiempos finales. No vamos a entrar en eso, pero también en profecía mesiánica. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Esta profecía sobre Dios construyendo una casa para David se cumple dos veces. La primera vez se refiere al propio David y la segunda vez a Jesús, el Mesías. Vamos a verlo para entenderlo mejor. De forma similar, la profecía sobre hijo de David se cumple primero en Salomón y por segunda vez en Jesús. Profecía de doble cumplimiento. Ahora podemos examinar la profecía en sí detenidamente. Primero, Dios promete que creará una línea real para David, que será la casa de David. Eso ya hemos leído, no vamos a hacerlo de nuevo, pero sí voy a destacar algunas cosas. Toma en cuenta que parte de esto se aplica solo a Salomón, parte solo a Jesús y parte a ambos. Así es como suele funcionar profecía de doble cumplimiento. No es que toda la profecía es para David y todo para Salomón. No, son partes que va a cada uno. Vamos destacando aquí, se ve mejor el versículo 13 en la Reina Valera, perdón, 12.
La Reina Valera aquí dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Ahí está un poco más claro. No sé si ven el doble cumplimiento aquí. Tanto Salomón como Jesús son uno de tu linaje, descendiente de David. Y Dios estableció un reino en ambos casos. El reino primero de Salomón y después otro reino eterno. Ahora, la diferencia aquí es el reino de Salomón era terrenal y temporal, mientras que el de Jesús es celestial y eterno. Pero ambos son reinos prometidos por Dios en esta profecía. En el Nuevo Testamento Jesús habla mucho del reino de Dios. La primera parte del siguiente versículo claramente se refiere solo a Salomón. Sería él que construyó una casa en honor de mi nombre. De hecho, Salomón construye el templo. Y sepamos, Jesús nunca construyó ningún templo. Entonces, esto es solamente para Salomón. Segunda parte es ambos sí, pero específicamente a Jesús. Yo afirmaré el trono de su reino para siempre. En el caso de Jesús, es eterno. El trono y reino terrenal de Salomón duró solamente un pocos siglos. Desapareció por completo en el año 516, destrucción de Jerusalén. No hay más reyes después, no hay más reinos. Hasta hoy en día nunca ha habido otro reino físico en Israel posterior a eso. Hoy Israel es democracia, existe como nación, sí, pero democracia, no monarquía. No hay más reyes en Israel. Pero el linaje real no terminó. La casa de David siguió viva, culminando finalmente en Jesús, cuyo trono y reino son realmente para siempre. O sea, esta profecía doble, se cumple 2 veces. Y la segunda vez es para todos los siglos de los siglos. Versículo 14 también es para Salomón, en cierta medida, sí, pero muy, muy claramente es para Jesús mayormente. Yo seré su padre y él será mi hijo. Frecuentemente se le llama el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Y muy específicamente vamos a ver muy rápido 2 Hebreos 5:5. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y también en Mateo 3:17. Y una voz desde el cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Yo seré su padre, él será mi hijo. Profetizado cientos de años antes y cumplido en el Nuevo Testamento. Y la parte final de la profecía tiene que ver sin duda alguna con Jesús. Versículo 15. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Eso es el reino de Jesús. El reino de Dios establecido por Jesús es eterno, sin fin, no termina nunca por los siglos de los siglos, profetizado ahí por Natán a David. Es interesante que incluso el pueblo judío considera, 2 Samuel 7, profecía mesiánica. Hay mucha profecía que nosotros consideramos mesiánica, que los judíos dicen, no, no hay que ver eso, no es mesiánica. Famoso Isaías 53, Salmo 22, Daniel 9, Zacarías 12. Hay otro más que nosotros tenemos clarito que son mesiánicas, se refieren claramente a Jesús. Los judíos dicen, no, son otra cosa. Pero estamos todos de acuerdo en esta profecía, 2 Samuel 7. ¿Es mesiánica? Sin duda. Tanto los judíos como nosotros tenemos claro que el Hijo de Dios que viene y cuyo reino es eterno es el Mesías. Ellos están esperando el Mesías todavía. Nosotros ya conocemos el Mesías. Lo cual implica algo claramente. La próxima semana vamos a hacer algo diferente, pero tiene que llegar temprano, es algo muy interesante. Y aquí tiene, como siempre, el código QR para tener acceso a todos los materiales, PowerPoint y grabaciones.